Los jueces, digo yo que son víctimas también del funcionamiento del propio sistema que ellos generan y de cómo interpretan las leyes. Son cómplices de todo lo que pasó a posterior. Está la historia de la mujer que vemos a la izquierda de su pantalla, Serafina, una mujer muy valiente que por sus hijas perdió la vida. Gracias por venir, doctora, esta noche. Gracias. A ver si nos puede ayudar a reconstruir la historia. ¿Quién mata a Serafina? ¿Quiénes participan ¿Quién era de Serafina? ¿Y quién era? Muy interesante su historia. Bueno, Serafina era una mujer de Paraguay que estaba en la Argentina viviendo ya hace 7, 8 años y había traído a sus hijas a vivir con ella. Era madre soltera, tenía una hija de 11 y una de 16. Vivía en el contexto de la Villa 31. Y a 2 casas de donde ella vivía un narco. El narco capo de la Villa 31. Este narco se había empecinado en cooptar a su hija menor de 11 años. ¿Para usarla como soldadito? ¿Con fines sexuales? Para soldadito con fines sexuales. Con fines sexuales. Se presentaba como... En principio conquistó a la nena como si él fuera un padre, alguien que la iba a proteger, la iba a cuidar de todo ese contexto peligroso. Y luego, obviamente, mostró sus verdaderas intenciones. A Serafina le muestran en un teléfono fotos de la niña de 11 años besándose con este asesino que tenía 28 años en el momento del hecho. 11 años la nena. 11 años la nena. ¿El imputado Oscar Báez será? No, Báez Cosme. Cosme Damián Báez Cosme. Cosme Báez. 28 años, 28 un delincuente. años. En principio, ya de arranque en la historia, un delincuente sexual. Era un delincuente porque tenía un pedido de captura de Paraguay. Tienes razón. Con un homicidio agravado allá. Y estaba acá lo Alerta más roja pancho. estaba acá. Y acá ya tenía también una condena por posesión de armas de guerra y por tráfico. De drogas. Una pena mínima, le habían dado 1 año y estaba en libertad condicional. Increíble. Cuando amenazaba a Serafina, a toda su familia, se presentaba armado, porque él lo que quería era que le permitieran libre contacto con la nena de 11 Con años. la nena de 11 años. Cuando Serafina ve en ese teléfono que tenía Francisco, que es el muchacho del que estaban hablando, que era el teléfono de Báez, Francisco tenía una íntima relación con Báez, él sí era un soldado de Báez, pertenecía al clan O sea, Báez. el primo de las el nenas primo de la nena, cuando era soldadito de Báez, clan vendía drogas para Báez. Sí. Y además era quien le pasaba toda la información respecto a la vida de Serafina. Cuándo entraba, cuándo salía, qué decía. Una especie de sector de inteligencia de este grupo narcocriminal para amenazar, amedrentar a Serafina. Exactamente. Y cuando vio Serafina estas fotos, lo que hizo fue hacer la denuncia. La denuncia por violación y por amenazas de muerte, porque... Fue muy valiente, muy más valiente. en ese contexto. Sí. La señora los mandaba a las chicas del colegio. Iban al colegio, la nena de 11 iba a clases de inglés. Ella estaba muy pendiente de esta nena de 11 porque sabía de esta atracción que sentía por Báez Cosme. Y además que todo el mundo sabía que él vendía drogas y obviamente ella no quería que se juntaran sus hijas con un sujeto de estas características. Y yo digo que esta familia se divide en 2, porque Serafina tiene 5 hermanos. Todos sus hermanos son trabajadores, gentes de bien, humilde, pero que luchan día a día para salir adelante. Y todos los hijos de este grupo de trabajadores fueron corrompidos por el delito, por la droga. Entonces, ¿Y el homicidio cómo fue? estaba Serafina durmiendo en su casa. Ya enterados de La la denuncia. denuncia. Serafina hizo la denuncia La y cajonearon, no pasó una nada. semana después la mataron. Serafina Tremendo. hizo la denuncia ante la Cámara del Crimen. Y así como hizo la denuncia, la enviaron a su casa a dormir a 2 casas de su asesino y quien, ya repito, le había amenazado de muerte y le había vaciado un cargador. Increíble. ¿Cómo fue? Habían planificado lo que demostramos en el juicio oral,
porque los menores que hicieron eran muy amigos mientras pertenecían a ese clan, pero cuando fueron imputados de este homicidio agravado, empezaron a tirarse culpas unos a otros. Durante el juicio demostramos toda esta planificación previa de parte de las dos hijas de Serafina, de parte de Francisco. Las dos hijas colaboraron con el asesino. Sí, la menor, es la que encargó a Báez Cosme que sacaran a la madre del medio para poder vivir libremente esta relación. Es tremendo. Ya la dominaron psicológicamente de una manera brutal. La lucha desesperada de esa madre por evitar y sin saber que tenía los enemigos dentro de su casa. Las propias hijas con el primo planeaban el Se quedaron hasta las 3 de la mañana de ese 14 de noviembre del año 2014. Francisco se quedó esperando a que venga Báez Cosme con otros dos más. Y junto a la novia de Francisco se presentaron en la casa de Serafina a golpear la puerta para que la hija mayor le abra esa puerta. ¿Y por qué él era fundamental en ese hecho? Porque todo el barrio sabía que Serafina estaba siendo amenazada por Báez Cosme. La presencia de Francisco ahí no iba a alarmar a los vecinos de que algo malo le iba a pasar. Sí. Eso aseguró la impunidad y la huida de estos asesinos. Porque vos, la lógica que decís es que la presencia de Francisco, el sobrino de la víctima, ¿Era el sobrino? Era, para el barrio no era un enemigo más. No, porque él incluso se quedaba a dormir ahí. Las noches anteriores, Francisco... O sea, el barrio dormía... veía la acción criminal solamente en el narco, no en la familia, no lo visibilizaba. No, porque era algo interno, era algo que ellos estaban planificando de manera secreta. Por eso mandan a ser el entregador, digamos. Golpea la puerta y la hija mayor de Serafina es quien abre. Serafina escucha un ruido y le pregunta, esto lo declaró la propia imputada, la hija de 16 años. Le pregunta qué pasó y le dice, nada, me duele la panza, vos seguí durmiendo, mamá. Y ahí la mataron. Por eso nosotros en el juicio oral logramos demostrar esta planificación previa, todos los que han participado como coautores, porque Francisco fue condenado, declarado penalmente responsable como coautor del homicidio agravado. Pero no tuvo pena. Los jueces, digo yo que son víctimas también del funcionamiento del propio sistema que ellos generan y de cómo interpretan las leyes. Son cómplices de todo lo que pasó a posterior, porque ellos podrían haber evitado que Francisco recuperara la libertad. ¿Por qué? Si el mismo día que dijeron es penalmente responsable, él y los otros dos le fijaban una pena, porque el juicio duró 2 años, tuvieron tiempo para cumplir con la intervención tutelar. El año tutelar, estaba todo cumplido. Estaba todo, podrían haber hecho todos esos informes previamente y al juicio llegar con todo. Para decir 8 años de prisión en menores era una pena. Hasta 15 años. Hasta 15 años. Pero terminaron el juicio y dijeron no hay pena. Terminaron el juicio, fijaron una audiencia para febrero, el juicio terminó en octubre, en septiembre el juicio, en octubre fue la condena de Báez Cosme a prisión perpetua. Por el asesinato. Por el asesinato de Serafina. Y en febrero dicen, bueno, los defensores obviamente plantean que no está firme porque esa condena está apelada, y es así como dicen, bueno, hay que escarcelarlo porque no sabemos cuánto tiempo... A Francisco. A Francisco. ¿Cuánto Era menor tiempo? en ese que está en la imagen. No, Francisco fue menor al momento del hecho. Cuando recibe la condena ya tenía 19 años. Ya tenía 19, pero al momento del hecho era el menor. 16. Y ahí lo escarcelan. Esto lo escarcelan. Yo digo que le abrieron la jaula sin ningún tipo de tratamiento previo. ¿Y qué pasó? Y sin explicarle qué significaba la libertad. Porque una persona que recién, hace pocos meses, le dice, usted es culpable de matar a su tía, y es grave lo que usted hizo, y de la noche a la mañana dice, ahora usted sale. ¿Qué le queda en la conciencia de esa persona? Que no hay castigo. Nada. La Pero impunidad. ¿cómo fue que llega a Comodoro? ¿Quién le da la chance de ir a vivir con el resto de la familia? La buena fe de una hermana de Serafina. Yo conozco a todos los hermanos. A esa hermana la conocí ese día, el día que tenían que fijar la pena. Ella se presenta y dice, yo le quiero dar una oportunidad, él era chico, quiero llevármelo a vivir a Comodoro Rivadavia, tengo una familia bien constituida. La hermana de Serafina vivía ya entonces en Comodoro Rivadavia. En Comodoro Rivadavia. Bien. Entonces ofrece esto y se lo lleva a vivir a Comodoro Rivadavia.
Francisco tenía que presentarse a principio de cada mes a firmar. La única obligación que le habían impuesto era firmar al tribunal. ¿Dónde? Como control de esa ¿Viajar a libertad. Buenos Aires o allá en Comodoro? El defensor había pedido que lo pudieran hacer allá, pero Allá en hasta que eso Comodoro. se gestionaba tenía que venir acá. Viajar a Capital. Buenos Aires y firmar. No estuvo ni un mes viviendo con esta familia, que la nena, la hija de esta tía, le cuenta que le tenía miedo a Francisco. ¿Qué edad tiene la nena? 12 años. Le cuenta que le tenía miedo, le hace sospecha de esta situación y le dice a Francisco que se regrese unos días a Buenos Aires. Ujú. Toma el micro y ahí la nena cuenta esta historia desgarradora, que cuando ella estaba durmiendo, él se metía en la cama, la amenazaba diciéndole, mira que yo maté a mi tía, no tengo miedo a nada. Le decía, utilizaba Sí, Como amenaza. Como amenaza, El galardón. recordarle que él había matado a la sí, tía. el galardón y que había estado preso y que no tenía miedo a nada y que si hablaba iba a matar a toda la familia cuando dormían. Y la violaba. Y la violaba reiteradamente. Y hacen la denuncia. Imagino el horror de la tía cuando se entera. De la esa tía, situación. de la madre de Francisco que ustedes han conocido, que Sí. también es otra mujer valiente porque incluso Claro, nosotros en el entrevistamos juicio a la oral... mamá, nosotros Sí. entrevistamos a la madre del ahora violador, digamos, ¿no? Y que le quede claro a los Homicida y jueces violador. que estoy diciendo que se llama Francisco Ramón Martínez López porque ya es mayor. Porque siempre están protegiendo, no, que de los menores Sí. no se pueden revelar Ya la tiene identidad 19. y Bien, son sí. delincuentes. Y yo acredité que incluso la novia de Francisco, en su perfil de Facebook, publicaba fotos con armas, con fangotes de dinero, de municiones, y la respuesta que me dan es, bueno, pero no estamos juzgando a la persona. Te estoy demostrando que es una criminal, que vive del delito y la dejás en libertad. También la dejás en libertad. Y lo mismo pasa con Francisco. Francisco en la cárcel estuvo durante un año porque estuvo prófugo de la justicia. Y fue hallado en el domicilio que pertenecía al asesino del único testigo fuera de la familia que teníamos. Fue hallado ahí. Ahora, ¿qué pasó? Y me quedo con esta pregunta del caso. ¿Qué pasó con la hija de 16 de Serafina? ¿También fue declarada penalmente Sí. responsable? Y Sí. todavía no le aplicaron pena. No, los tres están en la misma situación. O sea, sin pena. Sin pena. Pero- Condenados porque es lo mismo, es el equivalente para un adulto. Están Aclaremos condenados que son sin los que van pena. de 16 a 18, para De que la gente 16 entienda. No a son 18. inimputables, ¿está? No son no punibles, claro. son punibles. Y que también, lo que yo digo, las leyes no están mal. Si bien es una ley, la ley penal juvenil es del año 80, obviamente no es lo mismo, yo tenía 5 años, Sí. un chico de 14, 16 en el año 80 que hoy... Sí, ha cambiado. Tenemos Bueno. un mapa, antes que siga contando, el recorrido de Francisco. 14 de noviembre de 2014 participó con narcos del crimen de su tía, Serafina, en la Villa 31. Todo en 3 años, para que entiendan el desastre que hizo, ¿no? Fue condenado y estuvo detenido un año en Marcos Paz. En febrero pasado quedó libre mientras revisaban su fallo. Es decir, había una apelación, no le aplicaron pena y salió escarcelado. Una tía se ofreció a darle una oportunidad, una hermana de la mujer asesinada. Y estuvo un tiempo en ese lugar y allí violó a una prima de 12 años. El 8 de marzo tomó un micro a Buenos Aires. Y el final de la historia fue con la detención de la División de estuvo Homicidios esta semana. En la Villa 31 estuvo ahí el... Volvió a la villa. Sí. Volvió a la villa. Cuando se entera inmediatamente la señora, hace la denuncia. Hace la denuncia, interviene la Fiscalía de Delitos Sexuales de Comodoro Rivadavia, con un trámite bastante lento a lo que estamos acostumbrados acá en Capital en casos de abuso. Sí. Yo comunico inmediatamente, el 10 de marzo me entero y comunico inmediatamente al Tribunal de Menores número 3 de esta situación y no libraron orden de captura. El tribunal. No libraron. Esperaron a ver si él se presentaba. Ah, es increíble. Los primeros días de abril a firmar. No se presentó abril, no se presentó mayo y en mayo libran orden de captura. Bien. Bien. Doctora, Y gracias. no lo encontraban en ningún lado hasta que este caso resurge en los medios Y ahí y, empieza. casualidad lo encuentran en la Villa 31 donde siempre estuvo. Donde nunca se movió. Sí. Gracias. Gracias, doctora. No, Vamos gracias a a seguir al tema. ustedes. Gracias.